Hola amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo, me da mucho gusto recibirlos en este estudio expositivo del libro de Daniel. Sean todos bienvenidos. Hay hermanos que siguen este estudio desde Argentina, Colombia, Estados Unidos, España. Sean todos ustedes bienvenidos. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de Vida Nueva para el Mundo aquí en Tlalnepantla, Estado de México. Y vamos a dar un aplauso de gloria a Dios para recibirlos a todos ustedes. Qué gusto que estén con nosotros. Gracias a Dios. Vamos a hacer una oración, si me acompañan, cierren sus ojos. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que nos concedes de estudiar tu palabra. Qué precioso privilegio, Señor, poder abrir una vez más la Biblia, Señor, las Sagradas Escrituras y aprender de ti, Señor. Te adoramos y te damos la gloria a ti, Señor Jesucristo. Tú eres nuestro precioso Salvador. Cristo, precioso Cristo, vengo a adorarte con mi corazón. Cristo, precioso Cristo, te entrego todo lo que soy. Mis manos quieren tocarte, mis ojos quieren contemplarte, mis labios quieren besar tus pies, porque mi Cristo, precioso Cristo, tú sabes cuánto te amo. Cristo, precioso Cristo, qué hermoso nombre, lleno de paz. Cristo, precioso Cristo, me has hecho libre de todo mal. Mis manos quieren tocarte, mis ojos quieren contemplarte, mis labios quieren besar tus pies, porque mi Cristo, precioso Cristo,
Tú sabes cuánto te amo. Amén. Te amamos, Señor Jesús, con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Vamos a preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a este estudio expositivo del libro del profeta Daniel, uno de los libros más maravillosos, sorprendentes de las Escrituras. Y en las clases pasadas ya hemos concluido con los primeros 6 capítulos. Vamos a la mitad del libro de Daniel y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a iniciar el día de hoy el capítulo 7. Así que abran sus Biblias en Daniel capítulo 7 en un tema titulado La primera visión de Daniel. En realidad hoy vamos a hacer una introducción al capítulo 7 y vamos a estudiar los primeros 3 versículos solamente. Pero a manera de introducción, yo quiero invitarlos a que leamos todo el capítulo completo para entrar en contexto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a leer Daniel capítulo 7, todo el capítulo completo. Dice así, Daniel 7. En el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días,
y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Verso 16. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Verso 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aleluya. Verso 23. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino de la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Verso 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Y después de semejante visión, ¿cómo no se iba a demudar el rostro de Daniel? Hemos leído Daniel capítulo 7 completo. Qué bendición es leer capítulos completos de la Biblia. Quiero decirles que Daniel capítulo 7 es una de las revelaciones más claras de todas las escrituras acerca de lo que va a ocurrir en el futuro, acerca del fin de los imperios gentiles en este mundo. Daniel capítulo 7 es el último capítulo de la sección aramea. Ustedes recordarán, los que han seguido este estudio, que la sección aramea inició en el capítulo 2. Daniel capítulo 2 hasta Daniel capítulo 7 está escrito en arameo. A partir del capítulo 8 y hasta el capítulo 12 regresamos al hebreo, igual que lo que vimos en el capítulo 1. Entonces el capítulo 1 y el capítulo 8 al 12 están escritos en hebreo, y del 2 al 7 está escrito en arameo. Este capítulo 7 completa la estructura simétrica de los capítulos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hay una estructura muy interesante del capítulo 2 al 7 que pareciera guardar un orden simétrico. Lo voy a explicar. Este capítulo 7, donde Daniel ve 4 bestias en un sueño, es paralelo al capítulo 2 de Daniel, donde el profeta interpretó el sueño de Nabucodonosor acerca de la sucesión de imperios mundiales. ¿Se acuerdan? Entonces el capítulo 7, pueden ustedes dibujar así los números 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y después conectar con una flecha el capítulo 2
conéctenlo con el capítulo 7. Guarda cierta simetría. El capítulo 7 habla de los imperios mundiales a través de este sueño de Daniel, pero el capítulo 2 también hablaba de los imperios mundiales, la sucesión de los imperios mundiales a través del sueño de Nabucodonosor. Así que el capítulo 2 y el 7 tratan del mismo asunto desde dos puntos de vista distintos. Ahora bien, el capítulo 3, donde se nos describió la prueba de los amigos de Daniel siendo librados del horno de fuego, ¿se acuerdan? Del capítulo 3, es también simétrico con el capítulo 6, donde encontramos a Daniel siendo librado del foso de los leones. Entonces el capítulo 3 habló acerca de Sadrac, Mesac y Abednego en el horno de fuego y cómo el Señor los libró, y había un cuarto personaje ahí en el horno de fuego que era el Señor Jesucristo. Amén. Eso fue en el capítulo 3. Ahora, en el capítulo 6 encontramos a Daniel en el foso de los leones y cómo Dios lo libró y los rescató milagrosamente de allí. Entonces el capítulo 3 y el capítulo 6, pongan una flecha, están conectados y hablan acerca del poder de Dios para librar a sus escogidos de las pruebas más difíciles. ¿Ya lo vieron? Muy bien. Ahora, el capítulo 4, donde se nos describe la locura de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Cuando Nabucodonosor quedó reducido a un animal. ¿Recuerdan ese capítulo 4 tan interesante? Este capítulo 4 es paralelo al capítulo 5, donde se describe la locura y la soberbia del rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor. Entonces el capítulo 4 y el 5 también son simétricos. Pongan una flecha del 4 al 5. El 4 describió la locura de Nabucodonosor y su gran soberbia, y el 5 la locura de Belsasar y su gran soberbia. Entonces parece que el autor del libro, que es el profeta Daniel, desde luego, está aquí construyendo su libro de una forma simétrica. Al menos de los capítulos 2 al 7 vemos esta construcción que no es ninguna casualidad. El Espíritu Santo lo inspiró así, y dentro del libro de Daniel vemos esta construcción tan especial, premeditada, organizada por temas. El capítulo 2 conectado con el 7, el 3 conectado con el 6 y el 4 conectado con el 5. ¿Le entendieron? Amén. Este capítulo 7 es el único en cuanto a la profecía bíblica que describe con lujo de detalles la sucesión de los imperios mundiales. Es un capítulo que es como un resumen de todo el libro de Apocalipsis. Si ustedes quieren leer Apocalipsis, el resumen del resumen del resumen, lean Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 resume prácticamente todo el libro del Apocalipsis. Como en ningún otro lugar de las Sagradas Escrituras encontramos una revelación tan clara acerca de la profecía bíblica. Y en su visión, Daniel está observando 4 bestias. Estas 4 bestias representan a los 4 imperios mundiales que gobernaron desde el tiempo de Daniel hacia el futuro, es decir, al imperio babilónico, al imperio medo-persa, al imperio griego y al imperio romano. Y estos 4 imperios aparecen de forma sucesiva y cronológica, describiendo el futuro de los gobiernos humanos de forma sorprendentemente exacta, con una exactitud impresionante. También en el capítulo 7 vemos que cuando se manifiesta la 4ª bestia y es destruida por el anciano de días, aparece otro imperio, otro reino que es dirigido por alguien, por un personaje que dice Daniel aquí en el capítulo 7 que es semejante a un hijo de hombre. Y este personaje es el Señor Jesucristo. En Daniel capítulo 7 aparece el Señor Jesucristo viniendo por segunda vez al mundo para juzgar a las naciones e inaugurar el reino milenial en la tierra. Ahora, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 2, como les explicaba hace un momento, van a la par, ¿sí? Están muy relacionados. ¿Se acuerdan de la cabeza de oro que vio en su sueño el rey Nabucodonosor? ¿Se acuerdan? Aquí esa cabeza de oro está representada por un león,
y representa al imperio babilónico. Ahí lo estamos viendo en la pantalla. ¿Se acuerdan del pecho de plata del sueño de Nabucodonosor? El pecho de plata está representando al imperio de los medos y de los persas. Y en el sueño de Daniel capítulo 7 está representado por un oso que camina chueco y que tiene un hueso, está mordiendo un hueso de 3 costillas. ¿Por qué está caminando chueco el oso? Porque el componente de los medos era más fuerte que el de los persas. Los medos gobernaban un poco más con fortaleza sobre los persas. ¿Se acuerdan del abdomen de bronce? Si ponemos otra vez la imagen, por favor, ahí en el sueño de Nabucodonosor, este abdomen de bronce representaba al imperio de Alejandro Magno, ¿recuerdan? Entonces, al imperio de los griegos o al imperio greco-macedónico. Los griegos y macedonios conquistaron a los medos y los persas. Bueno, este imperio en Daniel capítulo 7 corresponde al leopardo que ve Daniel en su sueño. Y en la figura de Nabucodonosor en su sueño vemos las piernas de hierro, ¿recuerdan? Estas piernas de hierro representan al imperio romano que conquistó al imperio griego en el siglo II antes de Cristo. ¿Por qué son 2 piernas? Porque el imperio se dividió en el imperio romano occidental y en el imperio romano oriental. ¿Sí? Y también en la estatua que ve Nabucodonosor en su sueño, aparecen unos pies de hierro mezclado con barro cocido. Recuerden, esto ya lo vimos con mucho detalle. Y estos pies representan la extensión del imperio romano en los últimos tiempos, o en otras palabras, los pies representan el imperio del anticristo en los últimos tiempos. Se levantará un rey apoyado por 10 naciones, este rey será el anticristo, y el anticristo y su imperio está representado por estos pies de hierro mezclado con barro cocido. Serán 5 naciones muy fuertes y 5 naciones muy débiles las que integrarán el último gobierno mundial. Y después Nabucodonosor ve una roca que es arrancada no con mano y que es arrojada sobre los pies de la estatua, ¿recuerdan? Entonces la estatua se viene para abajo, se destruyen los pies, se destruyen las piernas, el abdomen, el pecho y la cabeza se caen y se establece un nuevo imperio. Esa roca cortada no con mano corresponde al Hijo de Hombre de Daniel capítulo 7, representa al Señor Jesucristo. Jesucristo vendrá y derribará todos los imperios mundiales hasta la fecha para establecer su reino milenial. Amén. Entonces, a muy grandes rasgos, esta es la concordancia de Daniel capítulo 7 con Daniel capítulo 2. Ahora quiero hacer un pequeño paréntesis porque el libro de Daniel ha sufrido numerosos ataques en contra de su autenticidad y veracidad profética. Y en las academias de teología y en las universidades, el pueblo ateo y agnóstico ha atacado grandemente al pueblo cristiano evangélico, alegando que el libro de Daniel es falso. Y esta idea proviene de un tal Porfirio del tercer siglo, un antagonista pagano y enemigo del cristianismo, que inventó la idea de un pseudo Daniel. Un pseudo Daniel. ¿Qué decía este pagano Porfirio? Él decía que el libro se escribió en el siglo II antes de Cristo, por ahí más o menos en el año 300 antes de Cristo. Lo escribió un autor, un supuesto profeta mentiroso, que escribió esta profecía no como profecía, sino como historia, porque estamos hablando del siglo III y ya había pasado el imperio babilónico, el imperio de los medos persas, el imperio de los griegos, y estaban a punto de ser conquistados por los romanos. Entonces lo que él hizo fue registrar la historia y ponerla como profecía para engañarnos a todos nosotros. ¿Qué les parece la idea de Porfirio? Este ateo Porfirio, junto con otros agnósticos, enseñaban que el último imperio mundial en realidad sería Grecia, porque ellos vivieron en el tiempo del imperio griego y no Roma. Sin embargo, esta es una idea completamente equivocada, porque el libro de Daniel no fue escrito en el siglo II antes de Cristo, fue escrito en el siglo VI antes de Cristo, por allá en el año 660, 680 antes de Cristo. Daniel no está escribiendo historia, Daniel está escribiendo profecía, está viendo lo que viene hacia el futuro.
Y vamos a confirmar esto en Mateo capítulo 24, si me acompañan por favor. Mateo capítulo 24 es un capítulo profético, es un capítulo en donde aparece toda la profecía de los últimos tiempos para la nación de Israel. Y el Señor Jesucristo anuncia en Mateo 24, versículo 15 en adelante, las siguientes palabras. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El Señor Jesucristo, si ustedes pusieron atención, hace referencia al libro del profeta Daniel en el verso 15 y dice: vendrá un tiempo cuando se presentará la abominación desoladora. Esta abominación desoladora es el anticristo, es la cuarta bestia de Daniel, o es lo que está representado en los pies de la imagen de Nabucodonosor. Cuando aparezca el anticristo, amados hermanos, hará un pacto de paz, un acuerdo de paz entre las naciones árabes, judías y de todo el mundo. El anticristo será un personaje tan carismático, tan poderoso, hará milagros, señales y prodigios, podrá sanar así bebés enfermos, podrá dar vida a cosas que estaban inanimadas, podrá hacer llover fuego del cielo, hará muchos milagros de acuerdo a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y cuando se presente el anticristo, va a firmar un acuerdo de paz. Cuando él salga en la televisión ya en los próximos meses o en los próximos años, él va a tener la facultad de unir todas las religiones. Va a ir con el pueblo judío y les va a decir: yo soy el Mesías que ustedes estaban esperando. Yo soy su Mesías. Porque la nación judía está esperando a su Mesías. No sé si tú lo sabías. Ignoraron la venida del Mesías, Jesucristo. Ellos no creen en Jesucristo, están esperando la venida de su Mesías. Y en sus libros sagrados de oraciones, tú agarras un libro sagrado judío y en todas sus oraciones claman por el Mesías. Oh Adonai, Elohim, Yahweh, envía a tu ungido, envía al Mesías. Entonces cuando el anticristo surja, va a convencer a los judíos, les va a decir: yo soy su Mesías. Los católicos también están esperando al Mesías. Entonces va a convencer también al Papa Romano y a todo el pueblo católico que Él es Jesucristo, que Él es el Mesías, que Él ya regresó a este mundo. También los islámicos están esperando al Mahdi. En sus libros sagrados ellos están esperando un personaje que se llama el Mahdi, con H, Mahdi. El Mahdi es el Mesías de los musulmanes. Y hay mucha profecía musulmana que enseña que el Mahdi está ya a punto de venir, que va a venir en un caballo blanco, como dice Apocalipsis, que va a establecer un gobierno de 1000 años, como enseña Apocalipsis, y que hará milagros y señales y prodigios maravillosos, tal como enseña Apocalipsis. Así que el Mahdi de los islámicos o del pueblo musulmán es idéntico al anticristo de la Biblia. Cuando se levanta el anticristo, va a decir a los católicos: yo soy el Mesías, a los judíos: yo soy el Mesías, a los islámicos: yo soy el Mesías, y al resto del mundo lo va a convencer de que Él es el Mesías. Y de esta manera va a unir a todas las religiones del mundo, va a unir a todos los reinos del mundo en un solo gobierno, con un solo idioma, con una sola moneda y una sola religión, y se va a autoproclamar Él como el Mesías. Y todo el mundo, todo el planeta se va a inclinar a sus pies para postrarse a adorarlo. Impresionante. Esto ocurrirá al principio de la tribulación. La tribulación es un periodo que durará 7 años, recuerden. Ahora, a la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio de la tribulación, el anticristo va a romper su pacto con los judíos principalmente. Va a entrar en el templo judío que se va a reconstruir. De hecho, ya hay un proyecto para reconstruir el templo judío. Y tú te puedes meter a internet a la página Temple Institute, www.Temple Institute, o el Instituto del Templo, y los judíos ya tienen todo para reconstruir su templo. Ya tienen el dinero, tienen los elementos, ya tienen las vestimentas del sumo sacerdote, ya tienen la vaca alazana, la vaca roja, tienen todas las ovejas, ya está todo para reconstruir el templo. Solamente necesitan que surja un líder que los reconcilie con los musulmanes,
para que los musulmanes les permitan reconstruir el templo en donde está ahorita el Domo de la Roca. ¿Ya le entendiste? Ahora, el anticristo, en mi opinión, ¿verdad? No lo podemos asegurar, pero en mi opinión ya nació. Ya nació. Posiblemente sea un niño pequeño ahorita de 4 o 6 años, tal vez está entrando en la adolescencia, pero ya Satanás lo está preparando para que quizá en esta década o en la próxima década comience su ministerio diabólico. Esto se confirma también en Daniel capítulo 9, versículo 27. Vámonos a Daniel capítulo 9, versículo 27. Estamos demostrando la autenticidad histórica, geográfica, arqueológica del libro de Daniel. En Daniel 9, versículo del 24 al 27, se los voy a leer, es la famosa profecía de las 70 semanas, que es uno de los pasajes más difíciles de toda la Biblia. Y cuando lleguemos ahí en unas semanas vamos a interpretarlo. Daniel 9, 24 dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. En otras palabras, 7 más 62 nos da la suma de 69 semanas. Estas semanas no son semanas de días, son semanas de años, ¿de acuerdo? Es una profecía que se cumplió perfectamente y exactamente desde que se reconstruyó la ciudad de Jerusalén en el año 444 a.C. hasta que Jesús entró montado en un pollino a la ciudad de Jerusalén. Se cumplió con asombrosa exactitud esta profecía. Cuando lleguemos ahí lo vamos a estudiar con detalle. Muy bien, después dice: y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, la plaza de Jerusalén y el templo se va a volver a construir. Verso 26: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí se profetiza el surgimiento del anticristo y cómo la ciudad de Jerusalén va a quedar destruida al final de la tribulación. Pero vean el verso 27, que es el que nos interesa ahorita. Dice: y por otra semana, es decir, la 70ª semana, la última, la semana 70, confirmará el pacto con muchos. ¿De quién está hablando? Del anticristo o de la abominación desoladora. Aquí el anticristo firmará este famoso pacto de paz que les acabo de explicar. Pero a la mitad de la semana, versículo 27, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A los 3 años y medio de la semana 70ª de Daniel son 7 años, hermanos. O sea, la mitad de la semana son 3 años y medio, ¿verdad? Entonces a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En otras palabras, cuando el anticristo surja, hará un sacrificio blasfemo en el templo, lo mismo que hizo Antíoco Epífanes allá en el siglo II antes de Cristo. Va a entrar en el templo con un cerdo, con un animal inmundo, y ahí va a ofrecer ese animal, ¿verdad?, a sus dioses, a él mismo, porque él mismo se va a proclamar como Dios, y en ese momento empezará una persecución terrible para la nación de Israel. Ahora, yo le pregunto al ateo que acabo de mencionar hace unos minutos, que pone en duda el libro de Daniel, a este tal Porfirio, yo le preguntaría: ¿es casualidad que todos los detalles históricos, arqueológicos y proféticos del libro de Daniel fueron puestos ahí, hubieran sido puestos por un falso profeta del siglo II? Es absurdo. No fue ningún falso profeta del siglo II el que escribió esto. Fue el mismísimo profeta Daniel en el siglo VI. Así que estamos leyendo la palabra de Dios, no una mentira. Digan amén. Bueno, les quiero platicar también que el historiador judío Flavio Josefo escribió acerca de la profecía de Daniel, y él enseña claramente que Daniel profetizó
el levantamiento del imperio de Roma y la destrucción de Jerusalén. Flavio Josefo confirma que la profecía de Daniel es verídica y que es genuina. Es verídica y es genuina. Y esto está escrito en los libros de las antigüedades judías de Flavio Josefo. Y así hay muchos autores que yo pudiera nombrarles. Hay un libro apócrifo también que se llama La Segunda de Esdras, y el autor de Segunda de Esdras confirma que Daniel fue un profeta que vio en el siglo VI, que era un profeta de Dios y que lo que escribió es profecía. Así que aquí, en este libro que tenemos en nuestras manos, podemos leer el futuro de la humanidad. ¿Qué les parece? ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Qué bendición tan grande que Dios nos dejó su profecía. Bueno, vamos ahora en los minutos que nos quedan a analizar los primeros 3 versículos después de esta introducción. Abran sus Biblias en Daniel 7, versículo 1. Daniel 7, versículo 1. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. El relato del versículo 1, amados hermanos, nos lleva a concluir que el capítulo 7 ocurre antes del capítulo 5, donde se describió el banquete de Belsasar, el mismo día que Belsasar fue asesinado. Recuerden, Belsasar dio un banquete impresionante en el capítulo 5, trajo los elementos del templo, profanó todo, estaban borrachos todos, habían abusado del alcohol, y en ese momento aparecen unas palabras así en la pared: Mene, mene, tekel uparsin, tu reino ha sido contado, Belsasar, vas a ser destruido. Y esa misma noche entraron y lo asesinaron. Pero esto fue años después de que Belsasar había ya tomado el trono. Pero en Daniel 7:1 se nos dice que esta visión ocurrió en el primer año de Belsasar, lo cual nos lleva a la conclusión de que el capítulo 7 ocurrió antes del capítulo 5. Están en desorden. En desorden cronológico, pero por el Espíritu Santo hay una concordancia, como nos expliqué al principio, ¿ves? Entonces, muy importante este tipo de detalles cronológicos. Esta fecha del año primero del rey Belsasar es muy posiblemente el año 553 antes de Cristo. Apúntalo. ¿Cuál fue el año primero de Belsasar? El 553 antes de Cristo, de acuerdo a la Biblia y a otras fuentes históricas. Este año 553 ocurrió 14 años antes de la caída de Babilonia. Entonces el banquete del capítulo 5 ocurrió 14 años después del 553. Debemos recordar que el que estaba gobernando sobre Babilonia en aquel tiempo no era en realidad Belsasar, sino que era Nabónido. ¿Recuerdan? Ya lo explicamos esto. El rey verdadero de Babilonia era Nabónido, quien se había casado con una de las hijas de Nabucodonosor, y de ahí engendraron al famoso Belsasar. Nabónido empezó su reinado en el 556 antes de Cristo y nombró como corregente a Belsasar mientras Nabónido se iba de campaña militar en Arabia. Él estaba conquistando otros territorios. Nabucodonosor había ya muerto en el 562 antes de Cristo, 9 años antes de que Belsasar comenzara su reinado. Así que los eventos del capítulo 7, repito, ocurrieron cronológicamente entre Daniel capítulo 4 y Daniel capítulo 5, antes del 5 y en lo que el 4 se estaba llevando a cabo, ¿sí? Ahí podríamos insertar cronológicamente este capítulo 7. Muy bien, fue de esta manera que en el primer año de Belsasar, versículo 1, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba aún en su lecho. Quiero que noten algo interesante el versículo 1. Esta es la primera visión de Daniel en todo el libro. Es la primera visión que tuvo él, porque en el capítulo 2 no fue él el que tuvo la visión y el sueño, fue Nabucodonosor. ¿De acuerdo? En el capítulo 2 el Espíritu Santo permitió que un rey pagano recibiera la revelación de parte de Dios. Pero en el capítulo 7 es Daniel el que recibe la revelación. En el capítulo 2, toda la profecía de la estatua que vimos hace un momento en la pantalla se ve por un rey pagano desde el punto de vista humano, y ve una gran estatua
cuya cabeza representaba su propio imperio. Pero en el capítulo 7 se ve el desarrollo de los imperios mundiales desde el punto de vista de Dios. El capítulo 7 es mucho más profundo, mucho más rico en teología y en profecía que el capítulo 7, porque le fue dado al profeta de Dios, Daniel. Ahora subrayen la palabra visión, por favor, del versículo 1. Daniel dice que tuvo aquí un sueño y una visión. Esto quiere decir que se fue a dormir y en medio de su sueño su alma despertó. Aunque su cuerpo seguía dormido, su alma tomó conciencia y comenzó a tener toda esta revelación. Apunten la palabra visión en arameo, es la palabra aramea Gesev, con acento en la primera E y B chica. Gesev, con H al principio. Gesev describe una aparición que se puede ver con claridad dentro de un sueño. No sé cuántos de ustedes han tenido sueños y dentro de ese sueño la cosa es tan real, pero tan real, que te despiertas así sobresaltado y parece que estás viviendo eso que estabas soñando, esa persecución, ese asunto que estabas soñando, que te caíste en un pozo, que estabas con tus amigos un día de campo, que estabas en otro país o que alguna cosa horrible, una pesadilla. Y son tan vívidos los sueños que se parecen a la palabra visión en arameo, Gesev. Son sueños tan reales que te despiertas sobresaltado. Sin duda, Daniel tuvo este tipo de experiencia como profeta de Dios y fue digno de recibir revelación celestial. Hay un versículo muy interesante en Números capítulo 12, verso 6. Búsquenlo en sus Biblias. Números 12, versículo 6. Porque Dios no revela su profecía a cualquier persona. En Números 12, 6 dice: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Números 12, versículo 6. Dios en su soberanía escogió a los profetas del Antiguo Testamento para revelarse a ellos en sueños y en visiones. ¿Se acuerdan de José el soñador? ¿Cuántos sueños tuvo José? ¿Cuánta revelación tuvo José? De la misma manera, Daniel aquí en el capítulo 7 es escogido por Dios de manera maravillosa para que el Señor se le apareciera en visiones y sueños y hablara con él. El Señor decidió revelar sus secretos, los secretos de su voluntad por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Amós capítulo 3, versículo 7. Búsquenlo también en sus Biblias. Amós 3, versículo 7. Entonces, este era un método de revelación divina. Las visiones. Habían profetas que tuvieron visiones estando despiertos, como Isaías en el capítulo 6, que dice: vi yo al Señor en un trono alto y sublime. Isaías no dice que estaba dormido, estaba despierto y recibe una visión impresionante despierto, igual que Ezequiel. Pero aquí en el caso de Daniel, estas visiones vinieron cuando estaban dormidos. Miren lo que dice Amós 3, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Amós 3, 7. ¿Qué dice? Léanlo conmigo. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto. ¿A quién? A sus siervos los profetas. El Señor escogió a sus profetas para revelar sus sueños. Y también hay un versículo muy interesante allá en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14 al 17, que quiero compartírselos. Job 33 del 14 al 17. Dice así, esta es la exhortación de uno de los amigos de Job, y le dice allá en Job 33, 14: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Esto es un hebraísmo, una expresión. De estas maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón del varón la soberbia. Entonces, en el Antiguo Testamento aprendemos un principio. Dios se manifestó y se reveló a través de visiones, a través de sueños. Algunos, estando despiertos, se les manifestó y se les presentó el ángel de Jehová
como a los papás de Sansón, se les apareció ahí el ángel de Jehová, impresionante. A otros, estando despiertos, tuvieron una visión celestial como en Isaías capítulo 6. A otros, estando dormidos en su lecho, se iban a dormir tranquilitos y comenzaba su alma a despertar adentro del cuerpo dormido y a recibir toda la revelación de Dios en sueños. Ahora, cuando leemos estos versículos, inmediatamente, como somos un poquito egoístas, los seres humanos, incluso algunos cristianos, queremos aplicarlo a nosotros inmediatamente, ¿verdad? Oh, entonces el Señor me puede hablar en sueños. El Señor me va a dar a mí revelaciones en sueños. Oh, Señor, muéstrame una visión estando despierto, porque así como lo hiciste con Isaías, yo quiero ver tu trono, Señor. O cuando esté yo dormido, dame revelación, Señor. Miren, si esto ocurriera todavía en el Nuevo Testamento, tendríamos que agregarle el libro número 67 a la Biblia y que cada uno escribiera su revelación. Entonces el Señor ya no da más revelación en sueños, hermanos, ni en visiones, porque toda la revelación de Dios ya está completa. Y cualquiera que quiera añadirle a la revelación de Dios o quitarle a la revelación de Dios, será juzgado con las plagas del Señor, dice Apocalipsis capítulo 22. Entonces ya no creamos este tipo de supuestos hermanos, ¿verdad? Que tuve una visión, una revelación celestial, se me abrió el cielo y vi a Jesucristo viniendo en gloria en su segunda venida, pero necesitamos añadirle algunos detalles a Mateo 24 y Apocalipsis, hermano, porque lo que yo vi no concuerda. No, hermanos, esas son mentiras, son tonterías. Sí, yo no estoy diciendo que Dios no pueda revelarse a través de un sueño, algún asunto muy específico en tu vida, algunos aspectos de su voluntad específica para tu vida. Eso puede ser. Pero ¿saben algo? Dios nos ha hablado en el Nuevo Testamento de una forma muy particular y muy preciosa, y no es a través de los sueños. Hebreos capítulo 1. Ahí nos dice el autor de Hebreos cómo nos habla el Señor en los tiempos del Nuevo Testamento, para que no andes buscando sueños y revelaciones. Y Daniel tuvo un sueño, yo también quiero tener otro. Cálmate, profeta Habacuc. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? ¿Ya lo tienen? Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿qué dice ahí? En otro tiempo. Eso se refiere al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. A los padres por los profetas les habló de esta manera. Ahora, versículo 2. En estos postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Esos son los postreros días, desde que Cristo muere y su Espíritu Santo viene, se funda la iglesia, hasta el arrebatamiento. Donde la iglesia se vaya no hay más iglesia en la tierra. En estos postreros días, ¿cómo nos ha hablado? ¿Qué dice ahí? Nos ha hablado, ¿cómo? Por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el cristiano que esté buscando revelaciones y experiencias extáticas y experiencias sobrenaturales en sueños o en visiones, es un soberbio y es un egoísta, porque es como si le dijera al Señor Jesucristo: yo necesito más, tú no eres suficiente, Jesús. Yo necesito más emociones, necesito más sueños, más visiones. Tú no eres suficiente, Señor. Y esto es un pecado muy grande. Entonces toca a la persona a tu lado y dile: no andes buscando ya sueños y visiones. El Señor ya nos ha hablado y nos ha dejado su revelación completa, principalmente en la persona de Jesucristo. Es que quiero saber la voluntad de Dios para mi vida, pastor. Una chamaquita de 17 años, lea los evangelios, vete a los salmos, vete a las cartas de Pablo, ayuna, ora y regresa en un mes y me dices cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Porque queremos rápido la respuesta, ¿verdad? Queremos que nos toquen, caernos al suelo y que alguien tenga una visión. Estas cosas no son de Dios. Mucho cuidado con la interpretación del sueño de Daniel. No quieras tú tener un sueño igual. Bueno, regresamos a Daniel capítulo 7. Ya aprendimos bastante del versículo 1. Espero que hayan aprendido bastante. Y vámonos al versículo 2. En los 10 minutitos que nos quedan vamos a intentar explicar el verso 2 y 3. Dice Daniel 7:2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Aquí empieza la visión de Daniel mientras está dormido y nos dice:
estaba yo mirando en esta visión. Era de noche y lo primero que vi es que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Pregunta: ¿a qué se refiere Daniel en su visión con los 4 vientos del cielo? ¿Qué es eso de los 4 vientos del cielo? Bueno, estuve investigando en la Biblia. Algunos teólogos dicen que el viento es usado por Dios como una manifestación de su voluntad y Él usa el viento como Él quiere de manera soberana. Pero a mí me pareció una explicación muy sencilla esa, muy por encima. Investigando un poco más, aprendí que la expresión 4 vientos del cielo aparece en Apocalipsis 7. Vámonos a Apocalipsis 7. Recuerden que Daniel y el libro del Apocalipsis están ligados, están pegados. No podemos interpretar Apocalipsis sin Daniel y ni tampoco Daniel sin Apocalipsis. Vamos a leerlo. Apocalipsis 7, la aparición de los 144,000 sellados. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Ahí se mencionan los 4 vientos. Aquí dice que son de la tierra, en Daniel dice que son del cielo. Pero ¿qué dice Apocalipsis 7:1? Para que no soplase viento sobre alguno, sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, estos 4 vientos de la tierra, o estos 4 vientos del cielo, parecieran personificar fuerzas espirituales. Parecen ser una especie de fuerzas. En Apocalipsis aparecen 4 ángeles que los están deteniendo para que no vengan y destruyan la naturaleza, hasta que otro ángel sellara en sus frentes a los 144,000 jovencitos judíos que van a ser quienes prediquen en el tiempo de la 70ª semana de Daniel. No sé si voy muy rápido, muchos me quedan viendo así: ¿qué estás diciendo, pastor? Bueno, los 144,000 son 144,000 jovencitos judíos, 12,000 de cada tribu de Israel. Dios sabe de dónde los va a sacar y dónde están las tribus, y estos jovencitos van a predicar durante el tiempo de la tribulación, de los 7 años de tribulación. Increíble. Entonces, antes de predicar, un ángel tiene que sellarlos en sus frentes, y ese sello es el nombre de Dios, son propiedad de Dios. Entonces, antes de que los selle, estos ángeles detienen estas fuerzas sobrenaturales de destrucción, para que no les pase nada. Entonces, estos 4 vientos que aparecen en el libro de Daniel 7, versículo 2, corresponden con estas 4 fuerzas destructivas de Apocalipsis. Regreso a Daniel 7:2. Miraba yo en mi visión de noche, aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. El mar en la Biblia, hermanos, representa a la humanidad. Apúntalo. El mar representa a la humanidad completa, a las naciones del mundo. Apocalipsis 17, versículo 14 y versículo 15 nos confirma esta enseñanza, además de muchos otros textos. Les voy a leer solamente Apocalipsis 17, 14 y 15. Se describe aquí la última batalla contra el anticristo, la batalla de Armagedón, y dice Apocalipsis 17, 14: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto, o el mar que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que esta turbulencia en Daniel 7:2 describe la turbulencia al final de los tiempos de todos los gobiernos gentiles que van a estar en guerras, en conflictos y en batallas unos con otros, y van a poner en problemas a toda la humanidad. Y eso ya lo estamos viendo. La guerra de Rusia contra Ucrania, en la que ningún otro país aparentemente está involucrado militarmente, porque Estados Unidos no ha mandado su ejército. México tampoco. Es una guerra entre Rusia y Ucrania, pero a todos nos ha afectado, ¿no es verdad?
y los precios del gas hasta arriba, y los precios de la gasolina hasta arriba, y las tensiones de Estados Unidos con China, contra Rusia y contra Ucrania hasta arriba. Entonces, algo así va a ser la última turbulencia antes de que Cristo regrese en el tiempo de la tribulación. Nación contra nación, reino contra reino. Terminamos con el versículo 3 para acabar nuestro estudio. Daniel 7, versículo 3. Dice Daniel: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar, es decir, de las naciones de la tierra. Quiero explicarles las palabras arameas traducidas bestias grandes. Jebá, Rav. Jebá, H-E-B chica A, con acento en la A. Jebá es bestias. Rav, R-A-V grande, con acento en la A. Jebá, Rav, bestias grandes. Esta expresión describe un animal salvaje, espantoso, grandioso y horrible, horripilante. Estas 4 bestias eran animales terribles y espantosos, diferentes la una de la otra. La primera bestia, como ya lo vimos hace unos minutos, era un león con alas, un león con alas. La segunda bestia era un leopardo. La tercera bestia, un oso que se inclinaba. La tercera bestia, un leopardo. Y la cuarta bestia era un animal indescriptible, espantoso y horripilante, que corresponde al imperio final del anticristo de los últimos tiempos. Esa cuarta bestia todavía está en el futuro, a punto de aparecer. Estas 4 bestias entonces representan al imperio de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y quedan plasmadas en la persona del anticristo al final de los tiempos. Vamos a terminar leyendo un pasaje en Apocalipsis 13 que quiero compartirles, porque aquí en Apocalipsis Juan ve a las mismas bestias que vio Daniel en el capítulo 7. Increíble. Fíjense, con 780, mejor dicho, años de distancia, Daniel escribe acerca de esas 4 bestias en Daniel 7, y luego casi 800 años después Juan en la isla de Patmos recibe la revelación de Apocalipsis y también escribe esas 4 bestias. Increíble. Vamos a leerlo, Apocalipsis 13 del 1 al 3. Dice aquí el apóstol Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apunta, esta primera bestia que ve Daniel corresponde a la cuarta bestia que ve Juan, corresponde a la cuarta bestia que vio Daniel en Apocalipsis 7. Otra vez para que no se pierda. Apocalipsis 13:1. Esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que ve Juan es la misma que la cuarta bestia que ve Daniel en el capítulo 7. ¿Ok? Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca de león. Esta bestia, que es la que está viendo Juan, es la bestia, es el imperio romano, y al final el imperio romano revivido en los días de la tribulación del anticristo. Juan está viendo esta cuarta bestia en orden cronológico desde el tiempo donde él está viviendo hacia el pasado. Entonces primero ve el imperio de Roma, que es la bestia del versículo 1. Después ve al imperio de los griegos, representados por el leopardo. Después ve a el oso, representado por los medos persas, y al último, en el verso 2, ve al león, representando a los babilonios. ¿Ya le entendieron? Pero Daniel los ve al revés, porque Daniel está escribiendo desde su presente hacia el futuro, y en su tiempo Daniel primero ve al león, los babilónicos, después ve al oso, los medopersas, después a los griegos, al leopardo, y al final ve a la bestia horrible y espantosa que es el imperio romano y el imperio del anticristo. ¿Ya le entendieron? Es la misma visión, pero desde 2 puntos de vista distintos. Uno del presente hacia el pasado y otro desde su presente hacia el futuro. Increíble cómo es la palabra de Dios.
¿Qué aprendemos de estos 3 primeros versículos, hermanos? ¿Qué aprendemos? Que Dios es soberano, que Dios tiene en su mano el control de todas las naciones del planeta, de todo el universo y de todo lo que te pasa a ti y a mí en nuestras vidas tan pequeñitas y tan insignificantes. Que Dios tiene el control de los eventos del futuro y que la Biblia es más moderna que las noticias que se van a dar en el periódico dentro de 10 años. La Biblia nos dice todo lo que va a ocurrir en el futuro y cómo todos los imperios del mundo se van a levantar y van a caer hasta el futuro imperio del anticristo, y cómo al final de esos tiempos el Señor Jesús regresará por nosotros y establecerá un reino de 1000 años aquí en la tierra. ¿Cuántos están esperando que Jesús ya venga? Amén. Como dice Apocalipsis 22, sí, ven Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo de estudio bíblico. Te amamos, te bendecimos, te honramos, Señor. Gracias por esta profecía magnífica, maravillosa del libro del profeta Daniel, porque nos hace sentir seguros. Estamos seguros en tus manos, Señor. No hay nada que salga de tu control en el mundo, en el universo entero, y tampoco en nuestras vidas, Señor. Así que pase lo que pase y venga lo que venga, sean cosas muy buenas o cosas muy malas que puedan ocurrir en nuestras vidas, tú estás al control, Señor, y confiamos que todas esas cosas obrarán para nuestro bien. Señor, estamos esperando tu venida, Señor Jesús. Esperamos tu venida. Sabemos que estamos ya en los últimos tiempos, que el reloj profético ya está marcando la hora del arrebatamiento. Se acerca ese momento donde iremos contigo al cielo en las nubes, Señor. Prepáranos, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: Señor, gracias por permitirme vivir en los últimos tiempos? Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, mi alma, mi mente y mi cuerpo son tuyos, Señor. Ayúdame y enséñame a serte fiel todos los días de mi vida y hasta el momento que tú nos lleves a tu presencia. Gracias, precioso Señor Jesucristo. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Gracias a Dios. Gracias a todos los que se han conectado en las redes sociales. Que Dios les bendiga. Y en la próxima clase estaremos analizando detalladamente, ¿verdad? Versículo por versículo, vamos a analizar, le vamos a meter lupa a las 4 bestias de Daniel capítulo 7. Nos vemos la próxima clase. Dios les bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación